Esta es la segunda sesión del seminario El Islam en el Mediterráneo Local, Memoria y Usos del Pasado, que organiza el proyecto de investigación Representaciones del Islam en el Mediterráneo Local, Cartografía e Historia Conceptuales, Reis Concept, y en colaboración con la Fundación Euroárabe de Altos Estudios. Al hilo de la sesión anterior, que tenía como título Cartografía de la Memoria, donde exploramos de alguna manera las memorias, las narrativas, los discursos y disidencias de las memorias de España, sus colonias y desde las colonias, pues hoy seguimos con este hilo conductor en una sesión que mira en esta ocasión a las memorias transnacionales interconectadas de España con Argelia y Francia concretamente, y donde se centrará sobre todo en el orientalismo y el colonialismo, así como en la parte literaria. Vamos a comenzar la sesión con Carlos Cañete, que es actualmente investigador del Departamento de Estudios Árabes Islámicos y Estudios Orientales de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido investigador del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, así como ha obtenido importantes premios y fellowships como el de Edward Said en la Universidad de Columbia, y actualmente tiene un libro que va a salir dentro de unos meses, titulado Una historia del paradigma africanista español de los siglos XV al siglo XX. Su ponencia de hoy se titula Orientalismo y colonialismo en Argelia, el contexto antropológico de los textos del padre Alión. Y te paso la palabra, Carlos. Muy bien, pues en realidad el orden, como habréis visto en el programa, el orden de las intervenciones se ha alterado un poco. Yo lo que pretendo hacer es ofrecer un contexto de los estudios antropológicos en Argelia, un poco para plantear después el análisis más profundo de los textos del padre Alión que va a ofrecer Francis. Pero con ello también, con mi contribución, también quiero que sirva como una reflexión acerca de la relación entre el orientalismo y el colonialismo y qué sentido tiene todo esto. Bueno, para empezar, simplemente hacer un poco un recordatorio acerca de que nuestra idea de orientalismo, la noción de orientalismo, viene de la obra de Edward Said, en la que, bueno, y desde mi punto de vista, todavía los planteamientos de Said todavía siguen muy presentes, a pesar de que probablemente necesiten una reflexión, ¿no? Said, la imagen del orientalismo que ofrece en su obra, brevemente, digamos, lo sitúa en un contexto contemporáneo a partir de finales del siglo XVIII, y se basa sobre todo, lo define como una distinción ontológica y epistémica, como, digamos, como un discurso antagonista acerca de lo que se podía considerar como el Oriente, ¿no? Esto, digamos, el planteamiento de Edward Said lleva a, digamos, identificar los discursos como algo que está constantemente resaltando la alteridad, la diferencia, en buena parte de los casos. Pero no solo eso, sino que actualmente esto se suele interpretar a menudo, y desde mi punto de vista algo superficialmente, como que estos discursos o estas construcciones discursivas son un artefacto, son algo que se practicaba conscientemente para definir a Oriente con un propósito. Y por eso constantemente en la relación entre orientalismo y colonialismo vemos que siempre se recurre a términos como utilitario o justificación, etc. Precisamente por esto, de mi punto de vista, cuando partes o discursos orientalistas no cumplen con estas características, pues la alteridad o la supuesta conciencia, etcétera, se suelen asociar con un hecho excepcional, como que hay una excepcionalidad en estos discursos, que es precisamente algo que, por ejemplo, recae muy a menudo en el contexto, en el orientalismo español, ¿no? Bueno,
De mi punto de vista, esto no es completamente, no define completamente lo que ocurre con los discursos en el contexto, en el orientalismo y sobre todo en su relación con el colonialismo, porque en realidad cuando vemos los discursos o los textos del siglo XIX o principio del XX, en realidad vemos todo algo, las clasificaciones, la forma de caracterizar está mucho más enmarañada. Es precisamente lo que planteó Anne Stoller en este libro, Along the Archival Grain, en el que básicamente lo que dice abunda en esta idea, ¿no? que las reglas o las formas de clasificar en realidad es un proceso enmarañado, que parece que no tiene reglas, que a veces es un poco irregular, ¿no? No se ajusta a esta idea que tenemos del orientalismo. Y precisamente eso es lo que quiero explorar en el caso del orientalismo y el colonialismo en Argelia. Y en realidad se podía hablar de muchas formas diferentes de discurso, de muchas variables, pero yo las voy a sintetizar en dos que me parecen primordiales para enlazarlo con el comentario de los textos del Padre Díaz. El primero de ellos es la relación dentro de esa corriente discursiva de las descripciones en Argelia entre Islam y cristianismo, ¿no? Uno de los elementos más importantes, incluso antes del comienzo de la propia colonización en Argelia en 1830, es la idea de que el norte de África había sido antiguamente una tierra cristiana en la época antigua y que habría partes de esa población que habían tenido una islamización superficial, ¿no? Esto se plantea en realidad, como digo, por primera vez y antes de la colonización, ya en la obra de Moselli, África Cristiana, que la tenéis a la izquierda, y de hecho después esa obra es ampliada, comentada y propuesta como, digamos, o constituida como un modelo de entender el cristianismo y después el Islam en el norte de África en la obra de Dupuch, que era el obispo de Argel, más tarde, ya en época de la colonización. Otro de los elementos es la distinción entre los árabes o los bereber. Utilizo bereber porque es en esa época cuando digamos, es el término que se utiliza en esa época. Ya sabemos que ahora mismo utilizamos más el concepto amasije, ¿no? Pero en realidad, bueno, la distinción árabe-bereber se basa en elementos que, digamos, con la idea precisamente esa identificación de que hay comunidades anteriores al Islam o una cultura anterior al Islam en el norte de África y que habría habido una islamización superficial o que el Islam de esas comunidades estaría caracterizado por la heterodoxia. También se le asociaban a estas comunidades un carácter democrático, asambleario, y todo ello llevaba, en cierta forma, a imaginar ya en el siglo XIX un parentesco con europeos, ¿no? Hay muchísimos textos que hablan de este parentesco y en las sociedades de antropología de la época hay precisamente uno de los debates más frecuentes, ¿no? Y de ello digamos, se deducía que había una posibilidad de asimilación de estas comunidades, y, que está relacionado con este objeto de la misión civilizatriz francesa. El asunto está en que muchas veces este es precisamente uno de los elementos, la distinción entre lo árabe y lo bereber, uno de los elementos que se han entendido como algo consciente, como, digamos, como un artefacto ideado desde el estamento colonial para este objetivo de dividir y controlar a la población. El asunto es que nosotros ya hay testimonios de una, digamos, identificación de un elemento autóctono en el norte de África ya desde el siglo XVI, en la obra de Mármol. Y por supuesto, antes de la llegada francesa a Argelia, pues había bastantes trabajos en ese sentido, ¿no? En realidad, muchos de los trabajos acerca
de la antropología del siglo XIX actuales, lo que hablan es más no de que esa distinción no fue el producto de un ejercicio consciente, sino del resultado que tuvo empezar a aplicar principios metropolitanos, la idea de civilización, intentar encontrar o reconocer algo familiar en el contexto del norte de África a través de términos o categorías antropológicas que ya eran usadas en la Europa del siglo XVIII. Entonces, es precisamente por eso que se habla de un mito cabilio, que uno de los iniciadores de esa idea del mito cabilio está en la obra de la Cabilia y las costumbres cabilias que anotó y Le Tourneau, que tenéis aquí a la izquierda, ¿no? Sería en realidad más como una forma de pensar irracional que al final acabó abarcando muchas de las prácticas y de los discursos coloniales en Argelia. Todo ello, tanto lo del cristianismo, digamos, la identificación de un elemento autóctono, está presente en los primeros trabajos que se empiezan a hacer en la región del sur, que es precisamente a la que irá el padre Ollón. El primero de ellos es las obras de Duverrier, Henri Duverrier, en sus trabajos sobre los tuaregs llamados tuaregs del norte, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes tomadas por Duverrier precisamente del pueblo, de la ciudad de Tocourt, que es precisamente una de las, o donde tendrá su base el padre John. Y aquí en otra imagen en Temasín, que es una localidad cercana a esa zona. Bueno, desde finales, por todo finales del siglo XIX, precisamente abundan muchos trabajos que estudian esa zona del Sáhara, ¿no? En viajes o misiones antropológicas que hablan de esa zona. Y precisamente en ese trabajo, desde final del siglo XIX hasta final de la Primera Guerra Mundial, años 20, en realidad lo que vemos en muchos trabajos una continuación de los modelos, ¿no?, que hemos presentado. Hay una distinción entre lo árabe y lo bereber, se entiende la civilización como una recristianización y todo ello está asociado a políticas de asimilación, por el convencimiento de que hay digamos, un fondo cultural o étnico en Argelia que se puede identificar y que puede ser, digamos, puede acoger mejor políticas de asimilación. El asunto está en que precisamente en esos años 20 o 30 asistimos también a la transformación de la propia sociedad argelina, ¿no? Los antropólogos están constantemente, y eso se alude muy a menudo en la bibliografía, haciendo una reflexión acerca de, bueno, esto ya no es exactamente, la sociedad no es la que nosotros habíamos visto, o ya no es lo que pensamos, hay un debate constante acerca de la necesidad de identificar la tradición en ese contexto de modernización de la sociedad argelina. En cierta forma, los antropólogos en los años 20, 30 están intentando, desde mi punto de vista, de una forma desesperada, recuperar el objeto tanto de estudio como el objetivo del estudio, ¿no? Intentar localizar comunidades que puedan ofrecer lo que se supone que tienen que ofrecer. Es por esto que la antropología en esos años, los años 20 o 30, empieza a hacer una antropología en la periferia, porque cada vez se concentran más trabajos en las zonas en las que se supone que puede haber testimonios de esos supuestos principios primordiales de Argelia. Es precisamente por eso que se concentran muchos de estos trabajos en la zona del Sáhara, en la que trabajará después el padre John, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una descripción de finales del 19, en la que se habla de precisamente cuando se llega a esa zona es como llegar a un país desconocido, un país que está ya alejado de la civilización, ¿no? Pero al mismo tiempo atractivo, etcétera. Mientras que todo eso ocurría, en realidad el proceso modernizador en Argelia, digamos, los efectos de la colonización estaban mostrando su verdadera cara, ¿no? Aquí tenemos una imagen de un barrio de chabolas en Argel,
en los años 50, ¿no? Esto precisamente también sirve para recordar o para cuestionar esta idea que tenemos de la defensa de que los procesos o sea, o la miseria o los procesos de pauperización son algo que se dio a partir en el periodo en los estados postcoloniales, ¿no? En realidad, el chabolismo, los bidonville, son un fenómeno muy anterior. Ya empieza en los años 20 y, de hecho, la propia noción de bidonville o poblado chabolista en francés es algo que se acuña o surge para identificar todos esos masas de gente marginal que que se está concentrando en las ciudades ya desde el siglo, como digo, desde los años 20. De hecho, el propio término bidonville parece ser que se acuña, es un topónimo de un barrio concreto en la zona de Casablanca, que es el que tenéis en esta fotografía, ¿no? Que es el primero que se llama bidonville o ciudad de latas sí, bueno, de latas. Ese contexto, precisamente, digamos, esa noción de que hay algo, de que la modernidad o de que la colonización está haciendo que algo se escape, está transformando a la sociedad argelina y que también la está llevando al desastre, a la miseria, en realidad eso también ofrece un cambio en la propia consideración antropológico-sociológica, sobre todo por la aportación de autores de los propios autores argelinos, ¿no? Es en ese momento cuando empiezan a surgir reflexiones de repensar la historia y la antropología francesa, ofreciendo digamos, una renacionalización de la historia o de la antropología. Tenemos la obra de Descolonizar la historia de Sarli o después la continuación de ese proyecto en la obra de Marcel Banabou, La resistencia africana a la romanización, la que precisamente entra en detalle acerca de toda esta idea del supuesto o del fondo cristiano del norte de África, etc. El asunto está en que muchos de estos trabajos en realidad adoptan un enfoque que es de revertir discursos previos de los colonizadores. En realidad se adopta, o lo que se ofrece en estos trabajos muchas veces es una inversión de las categorías, pero conservando todavía en cierta forma la necesidad de establecer una distinción neta entre digamos, como una identificación de la cultura propia que se debe enfrentar a lo exterior, ¿no? Y precisamente por eso la idea de resistencia. Desde mi punto de vista, tenemos otro ejemplo que sirve muy bien para entender las cosas probablemente de otra forma o de una forma más amplia, ¿no? Y es precisamente otro trabajo que surgió en esa época, que es el de Frantz Fanon, menos conocido que sus otras obras, que es precisamente una sociología de la sociedad argelina de mediados del siglo, justo cuando empieza la guerra de liberación, ¿no? Desde mi punto de vista es interesante porque cuando Frantz Fanon no dirige o no asume que debe ser una sociología, digamos, de la colonización o colonial, sino que él ya plantea, en el título de la obra, vemos que es el año quinto de la Revolución Argelina, en cierta forma una asociación de todo esto con la propia Revolución Francesa, ¿no? Y en cierta forma Fanon está ofreciendo una idea de que superar la colonialidad o el colonialismo es pensar que la sociedad argelina no es algo que ya es algo que no se ajusta a la colonización, ¿no? Y de hecho, él está ofreciendo una visión sociológica de la sociedad argelina como una revolución, como en un proceso de revolución o revolucionario en relación a la propia historia francesa y que, digamos, y no tanto como contenido en un contexto colonial. Bueno, este es un poco el contexto previo a los trabajos del Padre Villon
En las obras de Padre Guillaume lo que tenemos en cierta forma es una condensación de todos estos elementos, ¿no? Tenemos que ha habido un desplazamiento de la antropología a esas periferias, en concreto a la zona del Sáhara, y unos temas que son recurrentes, esta obsesión por el tema de la cristianización, la diferencia entre lo árabe y lo bereber, etcétera, ¿no? Y precisamente en los textos del Padre Guillaume vemos algunos de estos elementos, ¿no? Es interesante ver, por ejemplo, en la obra, en el texto de arriba, que tenéis arriba, como el Padre Guillaume está hablando de esas contradicciones o una identificación del Islam como intentar resolver unas contradicciones que no pueden ser, ¿no? Porque él, digamos, él como probablemente planteara Francis después, él pensaba que el cristianismo era un elemento, digamos, era superior en cierta forma, ¿no? Pero curiosamente también tenemos textos en él, como el que tenéis abajo, en el que precisamente habla de que los propios poblaciones argelinas, tanto árabes como bereberes o kabylias, ofrecen unas formas de comportamiento que son mucho mejores o más honorables que las de los propios europeos, ¿no? En la obra en los textos de Padre Guillaume también tenemos referencias a identificar los cabildos como algo particular, como algo que es que no son musulmanes, ¿no? En el texto que tenemos más arriba, o la idea de que los propios cabildos consideran una diferencia con respecto a los árabes. De mi punto de vista, el interés de Padre Guillaume, digamos, algunos elementos de esta necesidad similar o de ver que hay algo más allá del Islam o que puede ser asimilable a esas poblaciones, se pueden ver precisamente en los comentarios que hace acerca del Taleb, ¿no? Del estudiante, la figura del estudiante, del maestro coránico en esos contextos del Sáhara, en los que él tiene una obsesión precisamente o plantea muchísimos testimonios en los que hablan de esa figura como alguien del que reírse, ¿no? Como ofreciendo una idea de que hay, en cierta forma, un Islam popular que va más allá de toda esta ortodoxia que puede ser enseñada por esta figura. Y vemos que él también ofrece, él también empieza a ser consciente de esas transformaciones, las transformaciones de las que hemos ido a hablar, hemos ido viendo, se ven también precisamente en sus textos, ¿no? Como por ejemplo esos momentos en los años 50-60 en la que sus propios toma testimonios de gente que está diciendo que los franceses llevan 130 años en Argelia y nunca han entendido a los árabes, así que mejor que se vayan, o incluso otros testimonios de alguien que dice que él mismo es árabe, pero que prefiere que digamos que el gobierno continúe siendo francés. En cierta forma, él nos ofrece, bueno, está hablando de todas esas, es un poco, son unos planteamientos herederos de esas conexiones discursivas que hemos visto, pero al mismo tiempo que se hace eco de esas transformaciones o de esas tensiones que está habiendo en la sociedad argelina, ¿no? Y aquí tenemos un testimonio ya en el año 68, después de la independencia, en la que él continúa haciendo una reflexión acerca de cómo los propios jóvenes de la época pues se visten, van con los pelos largos y es algo que parece que no puede identificarse. En realidad es algo que no solamente forma parte de la obra de Guillaume en esa época, sino que otros autores, precisamente en el año 68, como Caniel, está hablando de que los Chamba, que es una comunidad cercana a la que estaba estudiando Guillaume, pues en esa época ya se habían aburguesado. Desde mi punto de vista, y ya para cerrar, precisamente esto lo que ofrece es una idea de que para entender los discursos orientalistas o si tenemos que identificar un orientalismo en relación al colonialismo, no podemos intentar pensar que el orientalismo es algo, digamos, un objeto o un asunto que está completamente cerrado, sino que forma parte, tiene una correspondencia con la colonización, pero esa colonización, digamos, es histórica.
es un proceso histórico a su vez, que produce transformaciones y que deben ser tenidas en cuenta, ¿no? Precisamente por esto, desde esa perspectiva, que conviene probablemente, y en relación al seminario, a pensar un orientalismo que es localizado, que está situado históricamente, y que el orientalismo puede ir o está más allá, debe ser, para poder superarlo de verdad, el orientalismo debe pensarse más allá de la colonización, que es un poco como yo interpreto el sentido de la obra de Fanon al atribuir una visión revolucionaria a su sociología. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la ponencia tan interesante y por lo que nos planteas sobre y la problematización del orientalismo que nos traes en relación al objeto de los seminarios. Yo creo que luego habrá bastantes preguntas cuando termine la parte de las ponencias. Ahora, antes de dar la palabra a nuestro compañero Francisco Moscoso, que es el siguiente, damos la palabra a Francisco Moscoso García, que es profesor titular de Lengua Árabe y Dialecto Árabe Marroquí en la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene una trayectoria investigadora muy extensa, sobre todo relacionada con el estudio de la lengua árabe en Marruecos y en Argelia. Bueno, más allá de citar toda su producción académica, me centro en una de sus últimas publicaciones, que es una edición y presentación de los textos etnográficos recopilados precisamente del padre Ayón entre 1926 y 1975. Y bueno, yo creo que él nos va a contar un poco más sobre estos diálogos del padre Ayón con Argelia, con la Argelia de la época. Así que, bueno, adelante, Francis. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues nada, buenas tardes y en primer lugar muchas gracias a la Fundación Euroárabe y gracias también al grupo de investigación REIS Concept, Representaciones del Islam en el Mediterráneo Local, Cartografía e Historia Conceptuales, y también al grupo de investigación Ideología y Expresiones Culturales Árabes por haber organizado este simposio y por haberme invitado para presentar los trabajos del padre Alión. La obra que os voy a presentar ahora se titula Dictón y tradición, literatura oral e orientalisme católica. La tenéis en el Boletín de Literatura Oral, que es una revista que edita la Universidad de Jaén. Es el compendio, digamos, de todos los textos que recogió el padre Alión en el Sáhara argelino entre 1926 y 1975. Es un total de unas 1.100 y pico de páginas. Los textos fueron encontrados en el Centro Cultural y Documentación Sahariana, que se encuentra en la ciudad de Gardaya, en Argelia, y podemos definirlos como, bueno, dentro de un género, pues como literatura oral. En este sentido, el padre Alión ya publicamos otra de sus recopilaciones de textos con el nombre Literatura Oral de tu gusto, que también se pueden descargar gratuitamente desde Internet y están en la Universidad de Alcalá de Henares. La importancia de estos textos es, bueno, por un lado, el hecho de ofrecer una literatura oral argelina al resto del mundo. También pues hay una importancia etnográfica, hay una importancia antropológica y también para la dialectología árabe en general. El padre Aliomma pues, nació en Fougères, en Francia, en 1900 y muere en 1983. Él perteneció a la Sociedad de Misioneros de África, Padres Blancos. Bueno, tras sus estudios de teología fue trasladado a Gardaya, donde en 1925 empieza su actividad como misionero, miembro de la Sociedad de Misioneros de África. Luego lo vamos a encontrar en el Golea y Guargla, más tarde entre el 41 y el 53 en Tugosta, en donde, de donde son los textos de los que he hablado antes, literatura oral de Tugosta. Allí mismo es interesante en Tugosta señalar que se crea una especie de centro de estudios árabes para la formación, por un lado, cultural de los misioneros que llegaban al Sáhara y también para la formación, para el aprendizaje del árabe argelino. En el 53-63 lo encontramos en Aisefra, donde empieza a estudiar árabe clásico. Esto es importante porque él cuando llega al Sáhara dice que no quiere estudiar árabe clásico porque
no sirve para nada. Nadie conoce el árabe clásico, excepto el árabe del Corán que conocen los tolbas o alguna persona más. A él lo que le interesa es aprender la lengua hablada. Y solamente es en el año 53 cuando se pone a estudiar árabe clásico y por imposición de sus superiores. Del 63 al 78 pues lo encontramos en el Bayat, conocida en la época de la colonización como Cherryville, y en el 78 vuelve a Francia, morirá 5 años más tarde. Bien, ya nos ha hablado Carlos Cañete de la penetración francesa en Argelia, que se produce en 1830 y que perdurará hasta la independencia en 1962. El fundador de la congregación de los misioneros de la Sociedad de Misioneros Padres Blancos es Charles Lavilléry, que será arzobispo de Argel en 1867, más tarde también prefecto apostólico del Sáhara y África Occidental. Es en esta época en la que fundan los Padres Blancos, y algo interesante a destacar también es que nos encontramos en los inicios de la Tercera República Francesa, que se va a extender hasta 1940. Esto es interesante señalarlo porque la Tercera República Francesa se destacó por su anticlericalismo, pero en cuestiones de colonización trabajó en connivencia con la Iglesia Católica pues, para penetrar en África. Y en este sentido, pues la labor de los Padres Blancos fue facilitada, digamos, por la presencia colonial francesa. En el 74 lo encontramos ya en Metlili, que es una localidad que se encuentra cercana a Gardaya, en Ouargla. En el 84 en Gardaya, la fundación, me refiero a los Padres Blancos, el 92 en el Golea, y bueno, pues finalmente otros datos importantes de la presencia de los Padres Blancos en el Sáhara son que en 1955 se va a crear lo que se conoce como diócesis de la Ouad, que hoy en día se llama diócesis de Gardaya porque el obispo se trasladó de la Ouad hace unos años a Gardaya. Bien, aquí tenéis en pantalla lo que son los textos. Los textos en total conforman 27 dosieres y en cada uno hay 310 temas, ¿verdad? Están escritos en francés con su traducción al árabe argelino. Árabe argelino del Sáhara, ahora veremos qué tipo de árabe. En general, pues son cuentos, historias, proverbios y una gran cantidad de etnotextos de los que Carlos Cañete antes nos ha puesto una pequeña muestra. Dentro de estos etnotextos hay muchos que hablan sobre la práctica del Islam. Y luego también, como no, puesto que el padre Alión era cristiano y a él lo que le interesaba era evangelizar, aunque no fuera bautizar a la gente, pero sí difundir la doctrina cristiana, pues hay un montón de textos sobre la doctrina cristiana. El objetivo era la enseñanza, por un lado, en las escuelas que los Padres Blancos tenían abiertas en el Sáhara, Gardaya, el Golea, Tugost, etcétera, y por otro lado también enseñar a sus colegas de congregación, tanto masculinas como femeninas, y una rama femenina, pues enseñarles la cultura, enseñarles el Islam y enseñarles cuál es la práctica del Islam en el Sáhara. Los textos que iban destinados a los alumnos en las escuelas eran fundamentalmente textos de moral. Fueron escritos entre 1926 y 1975, fechas que aparecen en los textos. Probablemente hasta el 1978 escribiera también textos, puesto que es la fecha en la que él se va de Argelia. Y lo que podéis encontrar en internet, en el boletín de literatura oral, es la edición actual que nosotros hemos preparado de todos estos textos. Bien, aquí tenéis en este plano, tenéis en rojo el mapa de Argelia, son las localidades donde vive el padre Alión. Y a mano izquierda tenéis el total de textos, ¿vale? El total de textos que aparecen en los dosieres por localidad. Muchos de los textos no tienen localización. No sabemos exactamente dónde lo recogió, pero muy probablemente fuera en una de estas ciudades. Destaca sobre todo Tugost. Ya os he dicho antes que allí crearon una especie de centro de estudios árabes y culturales. Luego el Bayat de Cherryville, el Golea, Gardaya. Son las ciudades más importantes donde aparecen el mayor número de textos. Bueno, vamos a... Perdonad que no... A ver.
Bien, los textos están escritos en árabe argelino del Sáhara. Todos conocéis la situación de la lengua árabe, una situación de diglosia, aunque va mucho más allá de la diglosia, podemos hablar de multiglosia. Es decir, por un lado tenemos la lengua nativa de los árabes, que es la variante árabe que habla cada uno, y por otro lado tenemos una lengua muerta, que es el árabe clásico, que es el árabe en el que está escrito los textos del Corán, o el que se utiliza actualmente en la administración o en la educación. Bien, muchos textos pues no se indica la variante lingüística exacta, es decir, si es árabe de Tugost, si de Gardaya, si del Golea, pero en otros sí se nos va a indicar, ¿no? Y eso nos puede dar también datos concretos sobre el habla de una determinada localidad. Pero en general todas estas ciudades están enmarcadas dentro de un grupo dialectológico de variantes lingüísticas árabes que se conoce con el nombre de Grupo A. Es una clasificación hecha por Cantinot en los años 30-40 que hizo una especie de atlas dialectológico de Argelia. Así que la mayoría pertenece a este grupo. Hay alguna pequeña zona hacia el Oued, es decir, hacia la frontera de Túnez, donde pertenece al grupo E del Atlas de Cantina. Bien, estos textos y los textos de Tugoft se unen a otras descripciones dialectológicas que hay hechas sobre el grupo A. Hay una muy importante hecha por un arabista belga, Grand Henry, sobre Gardaya en 1976. Bien, en general no voy a entrar a definir cuáles son las características de esta variante, puesto que bueno, no da tiempo a hablar de todo eso, pero sí es una variante, podemos decir, beduina, donde la kaf es realizada como ga, aunque no siempre, es decir, alterna a veces la kaf y la ga. Hay presencia de interventales, como en árabe clásico y en otros dialectos beduinos, ausencia de preverbio, las formas reflexivo-pasivas se hacen con la prefijación de T y N a la forma primera, el uso del dual como en árabe clásico en la mayoría de categorías de palabras y préstamos del francés y del turco, lógico, por un lado pues por la presencia colonial francesa y por otro lado por la presencia colonial turca con anterioridad. Bien, y llegamos a la segunda parte, la que he denominado con el nombre de orientalismo católico, y voy a partir también con una definición de la que nos ha hablado Carlos Cañete antes. Para Edward Said, orientalismo pues es un estilo de pensamiento fundado sobre la distinción ontológica y epistemológica entre el Oriente y el Occidente, ¿no? Carlos Cañete ha marcado muy bien esta distinción ontológica y epistemológica, ¿vale? Bien, sin embargo, también podemos objetar esta definición, como también Cañete nos ha dicho muy bien, que toda clasificación es una especie de proceso enmarañado, decía él, haciendo alusión a una obra que ahora mismo no me acuerdo el nombre de esa obra al principio. En este sentido podemos decir que, bueno, pues es cierto que el padre Alión se ha educado en una serie de principios orientalistas que tienen su base en el siglo XIX, con esa concepción de que el Islam es una secta del cristianismo, esa concepción de que, bueno, que ya viene coleando desde la época de Juan Damasceno, en la época del Imperio Omeya, en el siglo VIII, de que el Islam se va a nutrir de toda esa serie de tendencias cristianas que se van a refugiar en las lindes del Imperio Romano o Bizantino y que son clasificadas, entre comillas, como heréticas, ¿no? Todo esto hace pensar a lo largo de la historia y llega hasta el siglo XIX, y el padre León ha sido formado en este sentido, a pensar de que el Islam es una secta del cristianismo. Sin embargo, lo que sí podemos ver en los textos del padre León es que hay bastante respeto hacia el Islam y quizás esto sea debido a dos factores importantes bajo mi punto de vista. Por un lado, el que el catolicismo en Argelia se ve a sí mismo como minoritario y muy minoritario, con lo cual pues su presencia no puede ser muy vistosa, y por otro lado también porque el padre Alión vive en el siglo XX la época preconciliar y posconciliar. Estamos hablando de que entre 1959 y 65
se celebra el Vaticano II. El Vaticano II supone una especie de ayornamiento y revisión de muchos principios dogmáticos y teológicos de la Iglesia Católica. Y ahí hay un documento muy importante que se llama Nostra Aetate, que fue publicado después del Concilio Vaticano II, en el que se reconoce la verdad y la revelación de las otras religiones, y especialmente en este documento se hace referencia al Islam y al judaísmo, ¿no? Así por decirlo rápidamente, la Iglesia mira también con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios viviente y subsistente. En este sentido, pues hay aquí una cierta superación con respecto, digamos, a esos principios orientalistas del siglo XIX bueno, que van a estar en la base de la educación de muchos religiosos y políticos y demás en el siglo XX. Aquí tenéis un texto del padre Alioma que refleja un poco esto que yo os he dicho de esa tolerancia hacia el Islam. Cada uno se aferra a su religión, yo doy una opinión y vosotros otra, cada argumento será rebatido por otro, podemos prolongar la conversación y la discusión sin ningún provecho. Temo mucho que no nos pongamos de acuerdo en este asunto, la discusión agria y mata el corazón. Dejad a un lado unas discusiones que no pueden sino separarnos y permanezcamos siendo amigos. Eso será lo mejor. Que cada uno siga su religión y sirva a Dios como él entienda, y Dios recompensará a cada uno según sus buenas intenciones. Tened en cuenta también, como os he dicho antes, que algunos de estos textos eran utilizados para la educación moral de los niños en las escuelas que los padres blancos tenían en el Sáhara, ¿no? Bien, vamos a seguir. Otro aspecto, digamos, del orientalismo es el Islam popular, y aquí sí me gustaría empezar trayendo a colación un texto de Mohamed Arkoun, sacado de una obra de 2016, aunque es anterior, en la que dice, aunque poco intelectual, limitado culturalmente, el Islam popular de los campesinos y exnómadas antes de los años 1950 tenía un sentido de la dignidad humana y un respeto de la persona que han perdido a las clases desenraizadas, ideologizadas, emigradas, alineadas de las sociedades postcoloniales. En efecto, nuestra sensación a la hora de leer los textos, bueno, de editar los textos, era la de estar ante un estilo de vida centenario que desaparecía poco a poco debido al contacto con la modernidad traída por la colonización francesa. Como bien dice Arkoun, había un sentido de la dignidad humana que la modernidad ha perdido. Y es aquí uno de los valores de los textos recogidos por el padre Arión, el hecho de haber realizado, bajo mi punto de vista, una instantánea de la sociedad del Sáhara argelino para dejarnos para siempre una forma de comprender la vida que ya no existe, ¿verdad? Bueno, hay otra serie de textos en los que, por ejemplo, habla sobre, aparte de del Islam popular, pero también de la dureza de la vida que él observa en el Sáhara, ¿no? Fijaros, hay un texto que dice: quien muere de sed en el desierto degüella su camello, exprime sus entrañas para sacar el agua que contienen con el fin de beberla. Es lo que se conoce, dice, como terz del camello. Así que para aquel que se muere de sed, esto es como la leche. Ahí también, dentro de bueno, de esta vida de Islam popular, aunque el texto anterior que os he referido probablemente no toque muy de cerca a lo que es el Islam popular, pero sí a lo que es la dureza de la vida y en la sociedad del Sáhara que describe el padre Alión, está también el conflicto de generaciones, que también bueno, pues que también se observa a lo largo de los textos que describe en el Islam popular. Dice, por ejemplo, los tolba, que ha dicho ante Cañete, son los profesores en las escuelas coránicas, muy escuchados todavía en los medios tradicionales, nómadas y gente humilde, están en 1968 perdiendo poder e influencia entre los jóvenes evolucionados y en los círculos instruidos. Y bueno, otro aspecto
del que también nos ha hablado Carlos Cañete, es el cristianismo, ¿verdad?, ante el Islam. Hay muchos textos que nos habla del cristianismo, nos habla de la figura de Jesús, la figura de María, del celibato. Cuando nos habla de Jesús y María, también nos habla de cómo se presenta la figura de Jesús y María en el Corán, y cómo, digamos, cómo se presenta en los evangelios, ¿no? Sobre el celibato, los padres blancos tenían que explicar muy bien el por qué llevaban una vida célibe, y, por ejemplo, hay un texto en el que el padre Alión me explica el por qué llevaban la vida célibe. Le dice a los musulmanes que ellos creen en Jesús y que saben que Jesús era una persona que no se casó nunca. Y nunca. Por tanto, ellos que son seguidores de Jesús, pues lo que hacen es imitar la vida de Jesús, ¿no? Bien, hay también comparaciones entre las dos religiones, ¿no? Comparaciones de tipo doctrinal, por ejemplo, hablando sobre la figura de Dios, pues dice: en cristiandad, Dios es sinónimo de bondad infinita, también ante una calamidad pública, ante el sufrimiento y la muerte. Oímos la blasfemia: no hay un Dios bueno. En el Islam pasa al contrario, Dios es sinónimo de poder que crea y que mata, tanto ante una calamidad pública como ante la enfermedad y la muerte. No se puede dudar que hay un Dios, un ser todopoderoso que os aplasta. Bueno, hay comparaciones con el Islam, y dentro de esta comparación pues se ve también que, lógicamente, el cristianismo para él es, en cierto modo, superior, digamos, al Islam. Luego también hay una cosa curiosa, claro, él utiliza textos del Evangelio. En este caso os he pegado aquí un texto del Evangelio de Mateo 6, pero no tal cual aparece en el texto evangélico, sino que lo redacta, digamos, lo redacta, porque él es consciente que este tipo de textos son textos universales en cualquier religión. Leyendo este texto, no, si lo lee un musulmán, pues dirá: pues sí, es verdad, ¿no? Yo os he dicho antes también que estos textos van a ser utilizados en el aula, ¿no? Cuando reces, no te ocupes sino de Dios. Hay quienes hacen sus oraciones delante de todo el mundo de todo el mundo solo para que lo vean, perdón, hay una rata ahí, y después de rezar dejan el polvo sobre sus frentes para que todos sepan que son de los que rezan. En cuanto a ti, si quieres hacer tu oración, entra en tu casa, cierra la puerta, que nadie te vea, no necesitas que nadie te vea, reza solo a Dios, Él te verá y será escuchado, etcétera, etcétera, ¿no? Es un texto readaptado del Evangelio, eso de la frente, del polvo en la frente, ¿no? Todos sabéis, muchos musulmanes, que tienen esa marca en la frente como señal de que rezan mucho. Bien. Bien, en general, pues también hay una mirada también sobre el otro. Hay textos en los que hablan sobre las diferencias entre árabes y franceses, e incluso textos en los que se pone de manifiesto la autoestima del árabe, pero en plan negativo. Aquí es donde se ve también, aquí sí sé que se ve ese pozo, digamos, orientalista en la parte, digamos, más negativa. Por ejemplo, él transcribe, digamos, un texto de un árabe, dice: yo mismo soy un árabe, conozco a mis hermanos y lo que pueden hacer. Quien viene y te dice que los árabes están maduros para la independencia se ríe de ti. No es cualquiera quien puede gobernar. Esto es una tarea difícil. Si el dinero del pueblo pasa entre las manos de un árabe, se lo meterá en el bolsillo y se irá con él al extranjero. Allí donde están los árabes estará la ruina. Los árabes son tramposos, los padres de los hombres en impiedad e hipocresía, ¿verdad? Bien, y luego hay otros textos en los que yo creo que el padre Alión peca un poco de ingenuidad, creyendo que esto únicamente ocurre en la sociedad del Sáhara, y esto es una cosa universal del ser humano, ¿verdad? Cuando un rico muere, van por centenas a su entierro. Cuando lo hace un pobre, solo hay 3 o 4. Los árabes rezan, ayunan, pero poco les importa que un pobre muera o viva. Exactamente igual que en nuestras sociedades occidentales. No tiene. Y llegamos a otro aspecto con el que quiero finalizar,
la mujer árabe en el Sáhara. Hay muchos datos también sobre la mujer. En general, la mujer es considerada por los árabes, tal como se ve en los textos, como un ser inferior. La mujer, dice, carece de inteligencia y espíritu religioso. Son como las víboras que tienen el veneno en la lengua y son tratadas en general de forma negativa. La mujer no cuenta, el hombre es superior a la mujer no supera al hombre si no es por su lengua y sortilegios, ¿no? Todo esto es típico de sociedades patriarcales. Bueno, sin embargo, al margen de esto, él también hay una serie de textos que introduce los que le da valor a la mujer argelina, a su empeño, a su trabajo. Aquí, por ejemplo, tenéis también mi marido, puedes encontrarlo todos los días calentándose al sol a los pies del muro de la mezquita. Lo único que hace es sostener el muro para que no se caiga. Le juro que no trae dinero a la casa. Si yo no trabajara la lana, si no tejiera burnús tras burnús y sílaba tras sílaba, le juro que mis hijos morirían. Bueno, aquí hay toda una serie de textos también en los que intenta poner de relieve el papel de la mujer en el Sáhara, su trabajo. Hay referencias en varias ocasiones a un libro que en la época debió ser impactante en la sociedad argelina, publicado poco después de la independencia, en 1965. Me refiero al libro de Fadila Mravet, La Femme algeriana, ¿verdad? Bien, y por último, tenemos una serie de datos históricos y sociales, hay muchos. Hay referencia al desembarco de los estadounidenses en Argel, cuando la Segunda Guerra Mundial. Hay referencias al hambre en Cherryville en 1945. Ese periodo fue conocido como el año de la sopa. Hay referencias a Boumediene. Hay otras referencias también a la Segunda Guerra Mundial y referencias también a la Revolución Argelina y a la independencia. Hay referencias también a la emigración. Ahí tenéis un texto que os he colgado. Estamos obligados a ir a Francia. Nosotros decimos que en un país árabe no encontramos nuestra sopa. En los países gobernados por un árabe, el fuerte se pone en pie, el débil no tiene para comer. Quien tiene enchufe come pan y quien no tiene muere de hambre. Solo se ven injusticias, etcétera, etcétera, ¿no? Hay también textos dedicados al socialismo y aquí sí se ve un poco la animadversión que la Iglesia en general oficial siempre ha tenido hacia el comunismo y bueno, pues hay también varios textos dedicados al socialismo. Padre, el socialismo no está hecho para los árabes. Argelia es un país bonito, los argelinos son gente valiente, pero lo malo es la falta de miedo a Dios y la falta de confianza. El árabe solo se conoce a sí mismo y a sus parientes. Cuando está harto, que el pueblo viva o muera, le da igual. Bueno, y nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Francis. Yo creo que lo que nos da son, bueno, nos abres el apetito para leer tu obra, que por cierto aquí Luz nos ha puesto el enlace, podemos acceder a ella Sí. Y que está en PDF, la Sí, está podemos, en PDF, se puede descargar gratuitamente. eso es, así que nada, Bueno, muchísimas gracias. mi obra no es la obra del Padre Alión. Bueno, tu edición, traducción No, y comentario. Ujú. Bueno, pues le damos ahora la palabra a Francisco Rodríguez, em, que es bueno, profesor de Estudios Árabes Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid y su línea de investigación se centra en la novela árabe moderna y en los estudios de traducción. Ha publicado artículos en torno a las traducciones del Quijote al árabe, que es de lo que nos va a hablar hoy, y la recepción de la obra cervantina en el mundo árabe. Y también es un prolífero traductor literario. Y sin más, pues te damos la palabra y bueno, como tus compañeros han extendido un poco más de los 20 minutos, pues puedes hacerlo tú también. Bueno, quiero saludar a Laura, a Luz, a Elena y a todos los que han organizado este seminario por haberme invitado. En mi intervención voy a centrarme en las traducciones más relevantes del Quijote al árabe sin entrar en el propio texto de las diferentes traducciones, sino en el contexto, aunque sea someramente colonial o poscolonial, en el que surgen y en prólogos y presentaciones
que presentan la obra de Cervantes de una determinada manera o determinado sesgo, como veremos en un momento. El Quijote ha sido traducido de su lengua original al árabe al menos en 6 ocasiones, 2 traducciones no publicadas, que aunque no llegaron a buen puerto, fueron las primeras en el tiempo en ser ejecutadas, y ambas 2 en Marruecos. Y hay otras 4 que sí salieron a la luz y fueron realizadas y editadas por traductores orientales, egipcios y un caso de un sirio, provenientes siempre del mundo académico y universitario en este caso. Llama la atención que estos proyectos nonatos fueran los primeros en el tiempo, como digo, y que tuvieran lugar en el Marruecos del protectorado, y que los que sí fueron publicados pues fueran orientales. Hay traducciones adaptadas en el caso del Quijote, infantiles y algunas no directas, ¿no? Del francés principalmente al árabe, pero no voy a tocarlas. En todo esto, como veremos, se observan 2 tendencias. Una primera, que yo denomino andalusista, que intenta trazar paralelos entre lo hispánico y español y lo musulmán y árabe, apoyándose en los antecedentes de la presencia musulmana en la península ibérica, tanto en el mito del andaluz floreciente, como una etapa más problemática personificada en moriscos y su expulsión. Tales lazos esenciales se basan, como sabemos, en el prestigio del antiguo, el ancestral, unido al éxito cultural de ese pasado. Y sirvieron para justificar en positivo la conveniencia de mantener fuertes relaciones político-culturales, en los que se insertaría la justificación de la traducción de Quijote al árabe. Por otro lado, existe otra tendencia, otra línea, que mira al Quijote pues, como lo que es un elemento central del canon literario universal y es completamente ajena a la cuestión morisca o a trazar estos paralelismos esencialistas, ¿no? Andalusistas. Bien, de las traducciones no publicadas de las que tenemos noticias se sabe poco, obviamente, y ambas tuvieron lugar en el contexto marroquí. La primera de ellas fue realizada por Al-Alimón, por Najib Abu Malham y Musa Abud, hacia el 48, aunque se limitó al primer libro, El Quijote. Al parecer, el proyecto habría sido originado por un encargo de la UNESCO. En aquel momento, el responsable de la UNESCO para las relaciones del mundo árabe era Fuad al-Bustani, parece ser que hizo ese encargo. Najib Abu Malham y Musa Abud eran 2 libaneses maronitas afincados en Tetuán que trabajaban para la administración colonial española, tanto en el Centro de Estudios Marroquíes fundado en el 39, donde impartían clases de lengua y literatura árabes, como también para el Gabinete de Traducción Hispano-Árabe, fundado en el 45. Lo de la asistencia, la presencia de cristianos maronitas sirviendo como traductores para la administración española es de larga tradición y se remonta al siglo XVIII con Miguel Casiri. El Gabinete de Traducción Hispano-Árabe tenía 2 objetivos fundamentales. Primero, las traducciones especializadas o técnicas del protectorado de la administración, y por otra parte contribuir a la difusión de la cultura española en los países árabes mediante la traducción de autores clásicos de la literatura castellana, o sea, específicamente mediante la traducción de autores clásicos. Es en este marco de política cultural en el que hay que entender que, coincidiendo con el 4º centenario del nacimiento de Cervantes, Abu Malham y Abud publicaron en el 47 un largo ensayo en árabe titulado Cervantes, príncipe de las letras españolas, publicado en Tetuán y una editorial perteneciente a la administración colonial. También se ha apuntado que tal actividad, como es lógico, derivaba de la política cultural de una potencia colonial como era la española en aquel momento, que intentaba presentarse como nación amiga en un momento de absoluto exclusión internacional, en los años finales, en la época de posguerra civil. Es en este contexto como se entiende que en el acto de inauguración del Centro de Estudios Marroquíes en el 39 se contará con la presencia de Amin Arrehani, un famoso en aquel momento filósofo y pensador estadounidense de origen libanés, nacionalista, y que se usara esta presencia para dar repercusión internacional al evento, llegándose a nombrar a Arrehani director honorario del centro. Habló también en el evento, por parte española, Juan Beckbe de la Tienza, en aquel momento el alto comisario del protectorado. En ambos discursos se desgranaron, entre otras cuestiones de política del momento, el conocido tópico del común pasado andalusí como fundamento de la hermandad hispano-marroquí. Y es también en este contexto en el que debió de llegar el mencionado encargo de la UNESCO y debió de arrancar el proyecto de traducción del Quijote. Causa extrañeza, o al menos a mí me extraña, que pese al apoyo institucional, esa traducción no acabara publicada.
pese a que bajo el paraguas del Gabinete de Traducción Hispano-Árabe sí se publicaran traducciones o partes de ella de la vida del Buscón, del Fontobejuna o de otros autores como Zorrilla o Tirso de Molina, etc. Se puede especular con motivos, pero probablemente habría, pues, bueno, quizá falta de un proyecto claro, las prioridades del propio gabinete y demás ocupaciones de los propios implicados. También la magnitud de la empresa, entiendo. En fin, es significativo también que se limitara el primer libro. En ese aludido contexto de apoyo institucional, las traducciones de obras clásicas como línea estratégica de actuación, se entiende mal que se limitara solo a un solo libro. O sea, y debería entenderse, yo lo entiendo, como un proyecto inacabado y a medias. Y es evidente que no se publicó, ¿no? Por otro lado, parece razonable pensar que el arranque del proyecto debe haberse animado por ese mencionado cuarto centenario del nacimiento de Cervantes, en el 47, año en el que Abu Malhan y Abud firman y publican ese ensayo sobre Cervantes, y en fin, un año antes de que aparentemente se finalizara esa traducción de ese libro no publicado. Todos los datos sobre esta, o la información sobre esta traducción no publicada, parten de testimonios de Montserrat Abu Malham, profesora de la Complutense e hija de Abu Malham. En fin, esto en cuanto a esta primera traducción. La segunda traducción, tampoco, o sea, inacabada y nunca publicada, y marroquí, es la del tetonito Ahmed al-Ghazzani. Falleció en el 73, en 1973, a los 70 años. En este caso estamos ante un erudito de formación tradicional y figura clave de la actividad cultural e intelectual del Tetuán del protectorado de la etapa de posindependencia. Es un personaje misceláneo, difícil de clasificar, que lo mismo aportó a la historiografía de Marruecos como a la narrativa de ficción del país, de su país. En fin, Al-Ghazzani regentaba una editorial tetuaní llamada Rif, en la que se autopublicaba, y dirigió también un periódico en árabe durante los años del protectorado, con el mismo nombre, Rif. Se sabe que la fundación de estos rotativos se produce en instancias de Beigbeder, quien le propone la dirección de un periódico en lengua árabe. Se sabe también que Al-Ghazzani consultó sobre esta cuestión a sus compañeros nacionalistas, quienes le dieron su aprobación. En el RIF, en el periódico, era habitual encontrar artículos sobre el siglo de oro de la literatura española. El propio Al-Ghazzani firma un artículo el 1 de mayo de 1945 titulado Cervantes como lo ve el escritor marroquí. Al-Ghazzani, en fin, pues conocía la obra de Cervantes y era perfectamente consciente de la importancia de la empresa que acometía. También es razonable pensar que conociera personalmente a Abu Malhan, a Abud, y que por sus manos pasara el ensayo que estos publicaron en el 47. Y bueno, hay testimonios también de Mohammad Ben Azud Hakim, un historiador marroquí recientemente fallecido, que conoció personalmente a Al-Ghazzani, quien afirma que Al-Ghazzani se decidió a emprender la traducción a instancias de un profesor de español de literatura y de lengua española afincado en Tetuán. En fin, la traducción manuscrita de Al-Ghazzani se conserva en cuadernos manuscritos depositados en la Biblioteca General de la ciudad de Tetuán. Es una traducción incompleta y abarca del capítulo primero de la primera parte hasta el capítulo 14 de la segunda. El cuaderno incluye un número variable de capítulos con páginas numeradas y en letra difícil de leer, y en el margen superior de algunas de esas páginas pues constan fechas y en ocasiones el lugar donde Al-Ghazzani trabajaba, o bien la ciudad de Tetuán o Río Martil, la ciudad costera al puerto de Tetuán en aquella época. A la vista del manuscrito puede deducirse que el proyecto de Al-Ghazzani se inició a mediados del 51, quizás un poco antes, y que trabajó de manera regular hasta abril del 54, cuando lo abandona para retomarlo más tarde entre febrero del 61 y octubre del 66. No hay mucho más, y de los manuscritos se deduce que llegó a revisar algunos capítulos, volvió a redactar otros, sin llegar a tener una redacción definitiva. Es una traducción precisa, cuidada e íntegra, no omite relatos insertos en el relato principal, como el relato del curioso impertinente o la historia del cautivo, que otras traducciones posteriores publicadas no respetarán, sencillamente los omitirán. También Al-Ghazzani, en su revista Rif, de la que era director y redactor, publicó en tres entregas la traducción de pasajes del Quijote, entre diciembre del 51 y enero del 52.
Cada entrega no ocupaba más de columna y media y siempre aparecía en portada y acababa en la última página. Los pasajes eran más bien adaptación de episodios de la llegada del Caballero Andante a la venta en esa primera salida. Por la fecha de estas entregas, que coinciden con algunos de los manuscritos, parecen ser, pues bueno, estas entregas publicadas en el periódico como pinceladas de un proyecto de envergadura que Wasdani estaría haciendo en ese momento, ¿no? Es significativo que la actividad traductora de Wasdani se detuviera en vísperas de la independencia, en el 56, y que lo retomara en el 61, unos 7 años más tarde. Respecto a las traducciones, esto en lo que toca a Marruecos, estas traducciones no publicadas. Respecto a las traducciones publicadas del Quijote, hasta la fecha hay 4, a saber, la de Abdelaziz Al-Ahwani, publicada en el 57 en el Cairo, la de Abderrahman Badawi, publicada en el 65 en el Cairo, y la de Suleiman Al-Attar en 2002, también en el Cairo, de la que hay una revisión en 2015. Y hay otra traducción de Rifat Atfe, sirio, publicada en Damasco en 2004. Salvo Badawi, todos eran hispanistas. Atfe fue fundador y director del Centro Cultural Egipcio en Madrid, que acabó cerrando, no recuerdo muy bien si en 2010 o por esa fecha, 2011. Y en el caso egipcio se puede establecer una línea con la historia de las relaciones políticas entre Egipto y España y su correlato obvio de relaciones culturales, como afirma Mahmoud Ali Makki, el conocido académico hispanista egipcio fallecido en 2008, el interés por los estudios andalusíes en los años 30 del siglo XX hizo que en los años 40 las universidades egipcias comenzaran a enviar, o las instituciones académicas egipcias, a enviar estudiantes becados para formarse en España. Y en 1950 se inaugura el Instituto Egipcio en Madrid, merced a un convenio cultural entre ambos países. Hay que recordar que el régimen franquista en aquel momento, que estaba aislado, en los 50 se esforzó por establecer relaciones diplomáticas y culturales en el ámbito político árabe, justificándolo con vínculos históricos que se remontarían al pasado andalusí. La importancia del Centro Cultural Egipcio en Madrid es capital. De hecho, ha sido práctica habitual que el cargo de director del centro, a que está adscrito a la Embajada de Egipto en España, recayera en un primer momento y casi siempre en profesores y catedráticos de lengua y literatura españolas de la Universidad del Cairo o de cualquier otra universidad egipcia ya más recientemente. La primera traducción del Quijote publicada, la de Al-Ahwani, aparece en el 57. Al-Ahwani era hispanista, andalusista, y ya en el 47 fue el primer especialista universitario en ser becado por Egipto para realizar estudios en España, donde llegó a ser subdirector del Instituto Egipcio en Madrid en el momento de su fundación, en el 50. La traducción fue prologada por Hussein Moniz, quien por su parte era catedrático de Historia de la Universidad del Cairo, y en el momento de la publicación, en el 57, era director del Instituto Egipcio de Madrid. La traducción se limita al primer libro del Quijote y ofrece la peculiaridad de omitir latos, ¿no? Insertos como la historia del cautivo, la del curioso impertinente y pasajes como la de Zoraida, por ejemplo, donde se aborda el bautizo de la musulmana Zoraida. Pues este pasaje se omite, ¿no? La traducción viene precedida por el prólogo del propio traductor y por un estudio de Moniz, que era revisor de la propia traducción. Al-Ahwani convierte su introducción del traductor en una auténtica introducción del libro, de la novela, en toda regla, más extensa incluso que el estudio de Moniz. Al-Ahwani aborda la biografía de Cervantes, las diferentes traducciones del Quijote en otras lenguas, y desarrolla también una de las ideas fundamentales que encontraremos en el estudio posterior de Moniz y en algunas de las traducciones posteriores, a saber, intentar establecer puntos de contacto cultural entre, por una parte, Cervantes y la España de su época, con pervivencia de la España en la España contemporánea, por una parte, y por otra parte, el mundo árabe. Y ello a través del pasado andalusí y su epígono morisco. Así pues, se apunta al pasado andalusí de España, al presente morisco de la época de Cervantes y el conocimiento directo que del mundo árabe, de una manera u otra, tuvo el autor del Quijote, quien, como se sabe, pasó años cautivo en Argel. Apunta también Al-Ahwani a vínculos entre la estructura narrativa del Quijote y el acervo
literario árabe, como la introducción en la literatura narrativa de relatos hipodegéticos, es decir, relatos menores insertos en la trama principal, que si bien pueden resultar enojosos, según él, se corresponden con los usos literarios tanto de la época como de la propia literatura árabe. Al-Ahwani afirma esto pese a que él, por su cuenta, él decide omitir esos mismos relatos insertos, ¿no? Que es el vertiente del cautivo. También pone Al-Ahwani en relación elementos propios de la literatura del universo, de la literatura de caballerías, del romance, con sus magos, gigantes, héroes, etcétera, en relación a esto con las sagas populares, como la de Ántara, etcétera. Y también identifica o intenta identificar elementos de novela pastoril con cuentos de ambiente beduino y de amor odrí. Seguidamente encontramos el estudio de José Muniz en esta traducción de Al-Ahwani, un estudio titulado El alma andalusí en los escritos de Cervantes. Muniz era andalusista y eso se nota claramente en su ensayo, donde intenta continuar la línea de Al-Ahwani y establecer esos paralelismos y identidades entre andalusíes y españoles. Y su ensayo, por ejemplo, comienza en traducción de María Jesús Viguera, abro comillas: quien no conoce a Cervantes nada sabe de la esencia de España, mas a Cervantes desconoce quien ignora el valor y el peso de la tradición islámica en tierra hispánica. Bien, pasamos ahora a la traducción de Suleiman Al-Attar, que aparece en 2002 en El Cairo, editado por el Consejo Superior de Cultura egipcio, en vísperas del cuarto centenario de la publicación de la primera parte del Quijote. Al igual que la siguiente traducción de Atfe, que veremos luego, en 2004, su publicación debe entenderse en esta confluencia de la actividad del hispanismo con la cercanía del hito histórico o del aniversario, del cuarto centenario. Con Suleiman Al-Attar estamos de nuevo ante un hispanista, es profesor de la Universidad del Cairo y durante un tiempo director del Instituto Egipcio en Madrid, o sea que cumple perfectamente con ese perfil. En su prólogo, Al-Attar se declara heredero de la traducción de Al-Ahwani, de la traducción del 57, a la que alaba y de la que toma directamente y sin mayores problemas la traducción de la dedicatoria al duque de Béjar y el capítulo 14 de la primera parte. Por lo demás, la traducción es íntegra del texto de Cervantes. Al-Attar vuelve a la tradición iniciada por Al-Ahwani de trazar paralelismos y similitudes entre Cervantes y el personaje Don Quijote con el ámbito cultural árabe y musulmán. En su introducción del traductor, Taqdim el-Mutarjim aporta detalles de la vida y obra de Miguel de Cervantes, a quien califica de padre de la novela moderna. Compara el Quijote con Cien años de soledad, novela de la que él también es traductor, y considera que algunos aspectos de la versión moderna se la considera de alguna manera una versión moderna de la obra cervantina. Así, por ejemplo, dice que García Márquez habría tomado el topónimo Macondo del reino de Micomicón, lo cual, como sabemos, no es cierto, ¿no? El propio García Márquez dijo en cierta ocasión que Macondo es un topónimo que existe, es una finca que hay cerca de Aracataca, que fue donde él se crió de pequeño, es un topónimo colombiano que existe. En fin, hay que destacar, por otro lado, también que también ve el personaje de Don Quijote como una representación del mito idealista enfrentado al mundo real, o sea, idealismo frente a realismo. Y esto coincide con la otra tradición de estudios cervantinos más universal y no necesariamente hispanista. Tras la introducción del autor, Al-Attar ofrece una breve sección de 3 páginas que titula Una observación ineludible, ¿no? Con la que procura preparar al lector egipcio y árabe para la lectura de una obra en la que la distancia temporal y cultural puede provocar malos entendidos. La particularidad es que Al-Attar se centra en esta sección textualmente en refutar la extendida idea de que Cervantes en esta obra atacaba al Islam. Al-Attar aclara que Cervantes no hizo más que ser fiel a su época, que la realidad de los moriscos se enmarca en un contexto histórico concreto y que las actividades de la Inquisición no solo se dirigieron contra los moriscos, sino contra todo lo que se desviara del dogma católico de aquel momento, incluyendo obras de creación y personas en principio perfectamente cristianas. Defiende Al-Attar que Don Quijote ironiza tanto la Iglesia como el Islam y que en este caso no hace más que repetir argumentos de su época, que no es la actual, argumentos que son el resultado de siglos de rivalidades religiosas y que Cervantes no tiene necesariamente que compartir.
al final, pues finalmente al adaptar, afirma que la mera presencia de Sidi Hamete Benengeli, que es supuesto autor del Quijote, y la presencia de elementos moriscos y personajes árabes, musulmanes, etcétera, supone en sí mismo un reconocimiento de un extraordinario diálogo de culturas. Pasamos a la traducción, la última en el tiempo, la del sirio Rifat Atfe, 2004, que es también una traducción íntegra, completa. Atfe hace en su introducción, al igual que al adaptar, un intento de preparar al lector árabe para lo que se va a encontrar a lo largo de la traducción. No solo provee al lector de datos sobre la bibliografía de Cervantes y sitúa al autor y su obra en su contexto histórico, sino que entra de lleno en la cuestión morisca y en el conflicto entre Islam y cristiandad en la época de Cervantes. Atfe comienza el prólogo con los moriscos y con los moriscos lo acaba, ¿no? Entiende que es un tema que reflejó Cervantes con sumo acierto y respeto, a pesar de las suspicacias que despertaba en aquel momento por la posición oficial y de la Iglesia, muy hostil a los moriscos. Atfe intenta convencer al lector actual de que el Quijote debe ser leído por el lector árabe desde la perspectiva de un pasado común, cuyo crepúsculo trágico es la limpieza étnica padecida por los moriscos, y que la obra, colectivo, que la obra presenta con todo el respeto y dignidad que en la época era posible. Por lo demás, ofrece en el prólogo información útil y propia de un académico como él para que el lector árabe pueda poner en contexto el Quijote en su relación con otros géneros literarios como la novela pastoril de caballerías. También hace alusión a juegos de ficción y realidad, etc., ¿no? En cierto modo, el análisis de Atfe va más allá, es más profundo que el de Attar, en mi opinión, y va más, aborda cuestiones de poética de la ficción en la línea de Martínez Bonat y otros teóricos. Esto es lo que toca a las traducciones realizadas por hispanistas que siempre han mantenido han intentado trazar esas similitudes, esos paralelismos entre Cervantes, el pasado andalusí, la literatura española, la esencia hispánica y andalusí, ¿no? Hay, sin embargo, otra tradición de traducciones y de estudios sobre Cervantes y el Quijote que se aleja de todo esto y que siempre suelen ser, pues, no hispanistas, ¿no? Hay ensayos ya tempranos en los que no se insiste en esta cuestión, que parecen beber de cierta tradición francesa y que tienen en común que no tienen relación, como digo, con el hispanismo. Por ejemplo, Mohammad Mandur, un periodista y profesor egipcio, publica en el 44 un ensayo en torno a Don Quijote y que aparecería posteriormente en un volumen en árabe, un volumen de estudios titulado Arquetipos Humanos, donde califica a Don Quijote como uno de los personajes universales de la literatura occidental, a la par que Fausto, Ulises, Hamlet, etc. Este libro es fruto de sus estudios de doctorado en la Universidad de la Sorbona. En él, Mandur va por otros derroteros y establece que en el Quijote se expresa un conflicto entre contrarios, el tipo idealismo frente a realismo, justicia frente a opresión, locura frente a razón, etc. Hay otro ensayo del crítico literario egipcio también, Mahmoud Amin al-Alim, publicado en el periódico egipcio Urza Yusuf en el 56, en el que, bueno, es un artículo titulado Don Quijote Cervantes, un profundo símbolo humano, en el que se incluiría, artículo que se incluiría posteriormente en otro libro suyo sobre estudios literarios. Y en este ensayo, el Alim, entre otras cosas, hace referencia a esta oposición entre realidad, fantasía, teoría práctica, etc. Pero ni uno ni otro hacen en ningún momento mención alguna al contacto entre ese mundo, ese universo cervantino y lo andalusí o morisco. Finalmente, paso a la traducción de Abderrahman Badawi, que es el 65, sería la segunda de las publicadas en el tiempo, pero queda fuera de esta línea de traducciones de hispanistas. Estamos ante una traducción completa en los dos libros de Quijote, sin emisión de relatos internos alguno, a diferencia de la inmediatamente anterior de Alajuan y el 57. Y es una traducción, no es de corte filológico, pero es con abundantes notas a pie de página, siempre que Badawi lo considere necesario. Y bueno, se publica en el 65 en el Cairo, y con las ilustraciones que todos conocemos de Gustavo Doré.
El prólogo de Badawi en realidad es un ensayo que él escribe y que firma entre Madrid y Berna en los años 55 y 56, en la época en que era agregado cultural egipcio en Suiza, y bebe de la tradición de la literatura comparada europea. Esa introducción de nada menos que 17 páginas se divide en 6 secciones en la que aborda con diligencia y con profusión la vida y obra de Cervantes, el Quijote, la estructura del Quijote, la personalidad del personaje, y se hace evidente, bueno, en ella que estamos ante la traducción de un erudito y un filólogo antes que la traducción propia de un hispanista árabe. Badawi sitúa el ingenioso hidalgo entre las 4 grandes obras literarias de la humanidad. Las otras 3 serían la Ilíada de Homero, la Divina Comedia y el Fausto de Goethe. Además, el personaje de Don Quijote quedaría como uno de los arquetipos humanos superiores junto a Prometeo, Fausto, Hamlet, Don Juan, etc., ¿no? En esto Badawi se asemeja a Muhammad Mandur y a su ensayo de arquetipos humanos, y se acerca más a la escuela de la literatura comparada europea al uso. Su análisis recuerda a la que hace el Quijote Auerbach en su capítulo Dulcinea Encantada en Mímesis, una obra, esta Mímesis, hecha en el 45 durante la Segunda Guerra, publicada en el 45 pero elaborada durante la Segunda Guerra Mundial, y que es considerado un pilar de la literatura comparada en Occidente. En ese estudio Auerbach contrasta estudiar el Quijote entre realidad y fantasía, locura y cordura, etc., ¿no? Pero en ningún momento menciona esta cuestión de la cuestión morisca ni andalusí. Así pues, Badawi sigue esa línea genuina de traducción occidental, presenta el Quijote como una de las obras cumbre del canon occidental universal, y pese a los datos que aporta sobre Cervantes, no da relevancia alguna a la influencia árabe o andalusí. Solo en un único párrafo hace referencia al periodo de reclusión de Cervantes en Argelia y a la posible influencia de estas experiencias vitales en su obra. Considera Badawi que los relatos secundarios en ocasiones tienen un efecto enojoso en la composición de la obra, pero no los entiende como un rasgo derivado de formas orientales o árabes, como así sí hacían los hispanistas, sino proveniente de formas ya presentes en la literatura occidental precedente, como la novela pastoril, la novela sentimental, novelas de caballerías, etc. En fin, para terminar, bueno, a modo de conclusión, se hace evidente que más allá que del interés que por el siglo de oro por la obra de Cervantes pudiera haber en los ambientes intelectuales del mundo árabe, el hecho concreto de las traducciones del Quijote al árabe ha sido cuestión de 2 corrientes de actividad traductoras con resultado desigual. Por una parte, una tendencia originada por el contacto directo de la lengua española de resulta del protectorado, centrada en Marruecos, y que refleja, digamos, el propio devenir de la política cultural en la zona, esfuerzos voluntariosos pero individuales, relativa cobertura institucional, pero sí, quizás sin demasiada planificación, no lo sé. Y si al proyecto de Guasdani le sobrevino la traducción a la independencia de Marruecos y el cambio de prioridades, a la de Abu Malham, pues bueno, quizás fue una, como digo, escasa planificación o sencillamente las prioridades del gabinete de traducción. Y por el otro lado nos encontramos otra corriente protagonizada por el hispanismo egipcio, con una infraestructura cultural que posibilita, pues, bueno, el proyecto de traducir el Quijote en más de una ocasión. Bien. En el caso de la traducción de Atfe, quizás hay que verla más como un esfuerzo personal y nuevamente la cercanía del 4º aniversario de la publicación de la primera parte del Quijote en 2004. La otra, bueno, la excepción la presenta la traducción de Badawi. No se trata de la traducción de hispanista, como he dicho, sino habría que entenderla más bien como la respuesta de un intelectual de talla internacional que desde la literatura comparada emprende la primera traducción de calidad e integral del Quijote, ¿no?, para cubrir una carencia. Lo que ya se entiende menos es que en Marruecos, desde los años del protectorado hasta ahora, nadie tomará el proyecto de ejecutar una traducción íntegra y de calidad de la obra de Cervantes, del Quijote, ¿no? Pese a que hay una infraestructura cultural, la hubo en su momento y la hay ahora. Hay departamentos universitarios de lengua y literatura españolas y excelentes traductores y conocedores de la lengua española, y sin embargo, hay interés por España, y sin embargo, no se ha ejecutado, no ha habido ningún proyecto que se sepa de traducción del Quijote al español,
que haya salido de Marruecos. En fin, en un congreso en 2015 que en Tetuán sobre Cervantes y Marruecos, se habló sobre esa cuestión en el panel, en un cierto panel, ¿no?, en que estaba presente varios traductores y profesores de literatura española marroquíes, y esta cuestión se suscitó. O sea, que era increíble que nadie se hubiera dedicado a hacer ese tipo de traducciones, y ningún profesor marroquí de la academia marroquí se hubiera lanzado a hacer esa traducción del Quijote cuando llegó el momento de los diferentes aniversarios, y que hubiera tenido que salir el proyecto de departamentos de literatura española orientales. En fin, pues nada, aquí se acaba mi presentación. Muchas gracias y es todo. Gracias por todo. Gracias a ti, Paco, por la presentación. Yo creo que tu charla se puede reconducir muy bien con el resto de charlas, con esas narrativas que de alguna manera, narrativas del orientalismo, locales, que son a la par que globales, están situadas en el tiempo y en el espacio, como anunciaba también Carlos Cañete, y cómo se reconducen a través de la memoria, y en este caso a través de una tradición muy concreta de la traducción del Quijote. Y bueno, yo creo que las presentaciones dan lugar a debate y han suscitado también muchas preguntas y posibilidades de aprendizaje. Así que yo doy la palabra a todas vosotras, que podéis escribir en el chat vuestras preguntas, vuestras dudas, inquietudes. Bueno, como es costumbre también, al principio nadie se atreve a abrir el turno de debate. Ah, sí, aquí tenemos a Jair Martínez, que pregunta a Francisco Moscoso: ¿por qué has dicho que el árabe clásico o fusha es una lengua muerta, ya que al estar en contacto con las variedades dialectales se usa en forma escrita y oral en las mezquitas y para la administración, como bien has dicho, lo cual contribuye en elementos de la disglosia? No sé si Francis Bueno, quieres. sí, eso. El término lengua muerta es un término que se utiliza en la lingüística moderna para referirse a una lengua que no es la lengua nativa de nadie. Eso no quiere decir que yo minusvalore al árabe clásico. El árabe clásico tiene su lugar, pero la lengua nativa de un árabe es su variante lingüística en la que habla. El árabe clásico es una lengua, por tanto, muerta, como es muerta el latín o como puede ser muerto el español de la Real Academia Española, en el que nosotros escribimos. Es decir, está muerto. No tiene que sí, que se utiliza en la mezquita, se utiliza no sé qué, incluso hay una variante intermedia en muchos casos que todos conocemos de gente culta entre su lengua nativa y el árabe clásico. Bueno, pues lo vemos en la televisión, pero es una lengua muerta totalmente. Bueno, es mi opinión y la opinión bueno, pues de muchos lingüistas. A ver, Dice Elena Arijita que tal vez habría que replantearse la terminología. Solo muere lo que ha vivido y el fusha. Por lo tanto, eso, pues cada uno, ya está. Para mí es una lengua muerta y probablemente no haya vivido nunca. bueno, si no hay más preguntas en el chat, yo sí que tenía una duda o inquietud sobre algo que ha planteado Carlos, y es esa parte más inconsciente del orientalismo y del colonialismo, ¿no? que a priori parece que lo esculpe de alguna manera, y no sé si podías ahondar un poquito más en esa parte, Carlos. Bueno, o sea, yo creo que es todo esto parte, o esta apreciación que yo hago, parte de, en realidad, el propio Said. El Said, el modelo que coge para, digamos,
de pensamiento que coge para adentrarse en el análisis del orientalismo es el de Foucault, el filósofo francés. Y Foucault en su obra, o sea, cuando él desarrolla la noción de discurso, él no plantea que sean elementos, digamos, no es un discurso no es el resultado de una estrategia consciente, sino que es el resultado de los convencimientos, de lo que aquello en lo que la gente está convencida y por eso actúa de determinada forma. Es precisamente por eso que Foucault establece la conexión o el vínculo estrecho entre el saber y el poder. Para Foucault un discurso es verdad, porque es verdad para la sociedad, digamos, que lo reproduce. En ese sentido, definir todos estos digamos, ejercicios de definir el orientalismo como un artefacto conscientemente elaborado para justificar una operación colonial es limitado, es superficial, desde mi punto de vista. Las sociedades actúan porque están convencidas de determinadas cosas y los discursos se elaboran de acuerdo a esos convencimientos, ¿no? Y eso es precisamente lo que, digamos, lo que ocurre en un orientalismo, primero, y lo que lo convierte en algo que no es tan unitario o tan homogéneo como lo planteaba Say. Vale, muchas gracias, Carlos. Hay una pregunta para ti de Montserrat Benítez. Te pregunta, ¿no crees que el desarrollo de barrios chabolistas puede estar relacionado con procesos como la urbanización y la sedentarización? Por supuesto. Y de hecho eso es lo que ocurre, ¿no? O sea, no, he puesto el caso de Argelia y de Marruecos, también ocurre en Túnez. O sea, básicamente lo que se da es en los años, es más o menos a final de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, perdón. En el Magreb hay procesos de sedentarización, como bien dices, y de urbanización, entonces en los que hay gente que deja el campo o deja la vida sedentaria y se inserta en estas economías que tienen que ver con lo urbano, ¿no? Y el producto de todo eso es la miseria. Como también estaba habiendo miseria en ciudades europeas. Precisamente por eso he querido resaltar que la existencia de esos poblados chabolistas en la etapa colonial pone en cuestión precisamente esta idea de que el estatus de miseria se debe a una mala gestión en los estados postcoloniales. Ya estaba en las colonias y precisamente por dinámicas económicas que conectan lo local con lo global y de ahí toda esta idea de una perspectiva local de los procesos sociales que tenemos que ver para entender los orientalismos o la antropología o los autores de la primera mitad del 20, ellos también se estaban dando cuenta de que las cosas ya no eran como ellos pensaban que tenían que definir, ¿no? Para Francisco Rodríguez hay una pregunta de Luz Gómez. ¿Es general la falta de traducciones de literatura española en Marruecos o solo el Quijote? ¿Cuáles serían las razones políticas, económicas, culturales, minusvalorativas? A ver, el de traducciones de literatura árabe al bueno, contemporánea o antigua no sabría decir. Yo sé que hubo, en lo que toca a literatura contemporánea, hay mucha traducción de literatura latinoamericana y ciertos autores españoles, tipo Lorca, conocidos, que siempre parece como si hubiera cierto vínculo con algo
a lo andalusí por una parte, con esos autores hay cierta proyección, en el que el lector árabe parece mostrar cierto determinado interés. Estaba pensando en Lorca y en estos latinoamericanos, por cierta cercanía. Recuerdo un traductor egipcio que llegué a conocer allí en el Cairo, me decía que tanto García Márquez como estos autores del boom latinoamericano los sentían cercanos, ¿no?, a ellos. Y parecía, bueno, pasa que siempre hay el tema de las traducciones al árabe de la literatura española, se mueve siempre en ciertos mecanismos un poco irregulares, es decir, traducciones por esfuerzos personales, y a veces y con traducciones no irregulares, no legales, etc. Y por esfuerzos así personales. Respecto a las traducciones clásicas, la verdad es que no sabría decir por qué. Porque económicamente, si no hay una infraestructura institucional que vaya a financiar eso, no veo y no se producen traducciones de literatura clásica al árabe. Y luego, por otra parte, esa infraestructura solamente está presente o suele estar presente en estos departamentos de literatura española. Y no parece, son esfuerzos personales. No sé si respondo a la pregunta o no. Me temo que no. Gracias, Paco. Bueno, si no has contestado, que te responda Luz cuando quiera. En cualquier caso, tenemos otra pregunta de Daniel Gil para Carlos Cañete. ¿Cómo se relaciona la antropología colonial en su construcción de la singularidad bereber con los movimientos de reivindicación de la identidad masij posteriores? ¿Hay una continuidad argumental, una resignificación de la antropología colonial o siguen vías totalmente distintas? Sí que la hay. Pero como también la hay en el nacionalismo marroquí, por ejemplo. Hay un libro de hace un par de años de Eric Calderwood que precisamente explora cómo el nacionalismo marroquí se inspira en las ideas de Al-Ándalus del colonialismo español. Digamos, en la caracterización de lo bereber o amasij, también hay continuidades. Pero conviene tener en cuenta lo que he planteado en la charla, que es que digamos, la identificación de algo, de un sustrato preislámico en el Magreb, es una cosa que no es del siglo XIX, sino que ya desde el siglo XVI está presente. Y muchas veces las descripciones a lo largo de esos siglos se basan en la definición que tienen de ellas mismos las comunidades rifeñas o cabilias con las que se entra en contacto. Entonces, hay continuidades desde la antropología colonial a la identidad masij, pero esas continuidades, o sea, no son identidades ficticias, son identidades que atraviesan procesos de contacto local, como se está exponiendo en este seminario. Carlos, continuamos contigo con una pregunta de Carolina Jiménez, que está de acuerdo en la idea de la complejidad enorme en los repertorios interpretativos y discursos. Tiene la duda acerca de si sabes si esa multiplicidad de discursos se ha proyectado hacia el continente americano también, o qué crees y cómo pudo permear lo árabe y musulmán hacia Centro y Sudamérica. Pues esa pregunta es muy interesante porque también se da y hay una relación entre lo norteafricano y América que normalmente no se tiene presente en esa época, ¿no?
Cuando se empieza a hacer etnografía o descripciones etnográficas de América, de comunidades amerindias en el siglo XVI, es curioso porque muchos de los textos que hay, por ejemplo, las cartas de Hernán Cortés describiendo Tenochtitlán, describe los templos como mezquitas. Y de hecho muchos de los imaginarios con los que se define la religión amerindia parten de asociaciones con las prácticas religiosas moriscas, etcétera, etcétera. Y de hecho surge una corriente en el siglo XVI muy importante que es, entre otras cosas, por ejemplo, está presente en Bartolomé de las Casas, en el debate de Valladolid, por la que se identifica a las comunidades amerindias como comunidades iguales, como humanos iguales que los europeos, o que los conocidos europeos, a través de la idea de que habían sido norteafricanos y españoles que habrían en una época muy antigua colonizado, poblado América, ¿no? Y que los amerindios serían descendientes de esos íberos marroquíes. Por lo tanto, y precisamente todo ese discurso que se da es un elemento precisamente asimilador también, que también se encuentra en las descripciones de América, que no solamente se está hablando de que eran poblaciones inhumanas, sino que eran poblaciones humanas y debían ser evangelizadas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que alimenta en realidad, esa es la perversidad en la que se alimenta el colonialismo. Bueno, hay un comentario de Jair Martínez donde dice que la mayoría de las lenguas amerindias son tonales y las lenguas del norte de África no. Evidentemente, pero esa distinción lingüística no existía en el siglo XVI. Como tampoco existían muchas distinciones lingüísticas en el siglo XIX y se llevaba, por ejemplo, a cosas como establecer vínculos entre el vasco y el bereber. Bueno, si nadie se atreve a seguir preguntando, yo tenía una pregunta para Francis sobre el orientalismo católico del que hablas y sobre esa doble vertiente de perpetuar la lógica colonial a través de ese orientalismo católico, pero al mismo tiempo esa necesidad de diálogo interreligioso y la manera en que lo hace. Y no sé si eso está plagado de contradicciones o por el contrario es simplemente una estrategia más dentro de la estrategia de los, ¿cómo se llamaban? Los padres blancos, ¿no? En el proceso de colonización. Hombre, indudablemente hay en la época en la que el padre Lome escribe los textos y el padre Lome seguramente igual pensaba de esa misma manera, una especie de sentimiento de querer ir a evangelizar al otro. Eso está muy claro. Hace poco yo estuve dialogando con un sacerdote de la diócesis de Orán que tiene casi 90 años hoy en día y que conoció al padre Alión. Y él me decía, dice, hombre, he leído los textos tuyos y bueno, este hombre de la diócesis de Orán también hace como 60 años que lleva en Argelia, o sea que lleva ya bastante tiempo. Me decía, he estado leyendo los textos del padre Alión y, hombre, hay muchos de ellos que no tenías que haberlo publicado. Yo conocí a Lyon 2 años antes de irse a Europa, en el año 73, creo que me dijo una cosa así, y él mismo me decía que se avergonzaba de algunos textos que había, que tenía y que había enseñado, cosas que había enseñado y demás. Es indudable que la Iglesia Católica en el siglo XX ha sufrido un proceso de cambio bastante grande, por lo menos a nivel institucional, teológico, dogmático. He hablado del Concilio Vaticano II. La presencia hoy en día de la Iglesia Católica en Argelia es una presencia sencillamente de encuentro y de
pues de convivencia con el Islam, y yo creo que hay un paso muy importante en la Iglesia Católica a lo largo del siglo XX que ha sido la de reconocer al Islam como una religión tan verdadera como el catolicismo y tan revelada por Dios como el catolicismo. Y lo que me consta ahora mismo en Argelia, porque conozco, bueno, estoy hablando un poco porque conozco un poco la situación, porque tengo amigos allí y demás, eh, la Iglesia Católica en Argelia no busca convertir a los musulmanes al catolicismo. Hay sí una búsqueda de conversión de los musulmanes al cristianismo por parte de los evangelistas, eso sí. Y de hecho en la Cabilia, por ejemplo en Argelia, pues sí hay movimientos, hay mucha gente convertida al cristianismo. Aparte también esto se mezcla con que hay como una especie de sentimiento antiárabe por parte de cierto sector político o social bereber. Hemos hablado de todo esto, no sé si eso se alimenta de la época colonial, también se alimentará, me imagino, a lo mejor por las relaciones que hayan podido tener los pueblos a lo largo de toda la historia, un sentimiento antiárabe que a algunos le hace pensar incluso en un sentimiento anti-islámico y que a lo mejor les lleva a convertirse al cristianismo. Bueno, no sé si te he respondido un poco a lo que... Sí, sí. Y de hecho, continúa la pregunta sobre el padre Alión Montserrat Benítez y pregunta si su papel es representativo en tanto que interesado en la cultura local, la etnografía, etcétera, dentro de la orden de los padres blancos. A ver, bueno, vamos a ver, la obra del padre Alión dentro de los padres blancos, en realidad los padres blancos no hacen mucha publicidad de todas estas historias. Yo cuando estuve en el centro de documentación de Carolina a recoger los textos, que de hecho allí lo que hay es una fotocopia de esos textos y nadie sabe dónde están los originales. Yo intuyo que están en la Casa General de Roma porque me puse en contacto con un padre blanco allí, pero no me quiso cotejar el PDF con los textos originales. Bueno, es cierto que los padres blancos siempre, desde que llegaron a Argelia y allí donde van a todas partes de África, pues tienen como primicia el estudio de la lengua local. En el caso de Argelia, un padre blanco que llega a Argelia no va a estudiar árabe clásico, sino que estudia árabe, la lengua hablada, porque lo que le interesa es comunicar con la gente. Y lógicamente, pues también estudia la cultura y estudia... Es conocido de todos, no sé si conocéis, en Roma está el PISAI, el Pontificio Instituto de Estudios Orientales, donde se enseña árabe y es un centro de bastante reconocimiento a nivel mundial. Siempre, hoy en día ya no, porque los padres blancos han menguado considerablemente, como todas las congregaciones, siempre el director de esa escuela ha sido un padre blanco. Eh, bueno, eh, no sé si ha respondido a el interés por la cultura local etnográfica, pues sí, siempre ha existido. De hecho, en este centro cultural de Gardaya, yo que estuve allí para escanear todos estos textos, todavía hay allí muchísimo material que se puede ir a consultar y, por ejemplo, sobre el mundo bereber, porque aquello es una zona berberófona, principalmente, allí viven los Banu Muzab, que son bueno, pues es un grupo, digamos, de los Hawarish, son jarilíes, hablan bereber y hay muchos textos también escritos a mano sobre literatura oral bereber y sobre la teología de los Hawarish. Es un sitio fantástico para ir allí al que le interese todos estos temas de recopilar o rescatar todos estos textos etnográficos. Está muy mal cuidado, no tiene mucha, porque bueno, pues hace falta dinero y bueno, pues es lo que hay. Muy bien, Francis, muchas gracias. Yo creo que si no hay más preguntas o alguien no quiere, bueno, ¿alguien ha hablado?
Sí, yo quería volver un poco a la pregunta de Luz, que me parece que no... Es que sobre la pregunta que me hizo sobre la falta de traducciones de literatura española en Marruecos y si había razones políticas, económicas, culturales, yo creo que es un compendio de todo. También depende, va por épocas. No es lo mismo... A ver, en la época del protectorado, Tetuán era una zona de irradiación cultural de lo hispánico, además bastante importante. Cuando eso desaparece, luego no queda gran cosa. El movimiento nacionalista marroquí y digamos, la inteligencia o la élite cultural marroquí del protectorado español no participó, no fue uno de los dirigentes una vez la época posindependencia. Creo que solo Abdelhalek Torres, me parece, fue el que acaba en la capital, en Rabat, teniendo un papel político realmente relevante. Y no quedó, o sea, no es posible comparar, ni siquiera, aunque lo intentemos, la capacidad económica y cultural francesa con la española. No solamente de potencia, como potencia cultural, sino luego posteriormente, la época posindependencia, como necesidad de que el francés, o sea, con el francés como lengua que se seguía utilizando, usando. En la parte española queda, bueno, hay parte de la administración que sigue funcionando en español durante una época, funcionarios, etcétera, pero culturalmente no queda gran cosa. Y no hay un movimiento, una necesidad para que se traduzca, tiene que haber un lector en árabe que quiera leer eso, que tiene que haber una demanda. Y hasta, como digo, hasta la época de la literatura clásica no había ese interés especialmente, y lo poco que habría pues ya estaría cubierto por lo que se hizo, que fue poco. Y luego hasta la época del boom literario latinoamericano o actualmente no hay realmente ciertas traducciones, y en todo caso no hay no se deja ver ese movimiento traductor. También apuntabas en tu pregunta si había razones minusvalorativas. Pues no es tanto minusvalorativa como que no es comparable. La, el, la traducción del francés al árabe o entre el español al árabe, que ese movimiento del francés al árabe. Yo no sé, habría que... No ves traducciones ni traductores, y alguno habrá, pero no... Y siempre quedan como esfuerzos individuales de determinados traductores y no hay editoriales que se dediquen a eso, vamos. Cualquier vistazo a una librería marroquí se deja ver que no hay alguna cosa, el premio Nobel, por ejemplo, o determinados novelistas premiados, poetas, pero salvo eso, lo demás son esfuerzos individuales de poca entidad. Por lo demás, mucho marroquí que lea español y no se necesita, si tiene interés, no necesita que se lo traduzca. Gracias, Paco. Creo que vamos a ir ya cerrando la sesión. Muchas gracias a todas por acompañarnos hoy. Os recuerdo que el próximo lunes, día 30, tenemos la próxima sesión titulada El presente del pasado, con Julia Spadoni, de la Universidad de Granada, Munir Saifi, de la Universidad Autónoma, y Michele Scarpati, también de la Universidad Autónoma de Madrid. Y sin más, pues gracias a todas y nos vemos la semana que viene.